Ramón Dekkers, conocido popularmente como El Diamante. También era apodado sobre el ring como Turbina del Infierno. Nació en Breda, Holanda, el 4 de septiembre del año 1969. Ramón, la Turbina del Infierno Dekkers, fue campeón del mundo en Muay Thai 8 veces y en su carrera luchó en más de 200 combates. Comenzó sus entrenamientos en artes marciales con apenas 12 años de edad en el gimnasio de Hemmers, en Breda. Hemmers, entrenador y padrastro de Ramón, supo ver el futuro prometedor que poseía el joven en sus cualidades combativas y a los pocos meses de comenzar sus entrenamientos de Muay Thai, lo sacó a combatir. Ya en su primer pelea, en el primer encuentro de su vida deportiva, Ramón venció por nocaut. El diamante es el mineral por excelencia, el más preciado y admirado del mundo por sus características. Por ello quizás a Ramón Dekkers se le conocía como The Diamond, o sea el diamante, por sus características a la hora de pelear, ya que un buen peleador no solo se forja de victorias y de títulos obtenidos. Un buen peleador, para ser llamado como el diamante, debería de ser excelso tanto en la victoria como en la derrota, mostrando sobre el ring una técnica tanto depurada como potente. Y todo esto lo reunía el holandés en un solo cuerpo, porque era un luchador, según dicen, cercano casi a la perfección. El diamante no solo fue un deportista que atrajo las masas por su espectacular forma de combatir, sino que, además, fue capaz de coronarse como campeón en el Muay Thai, siendo extranjero él en Tailandia, la cuna misma de esta disciplina. Sin dudas que esta es otra de las características que se hizo valer de su apodo, ya que si el carbón necesita de una alta presión para transformarse en diamante, imagínate tú de la inmensa presión en todos los sentidos a la que habrá sido sometido Dekkers para llegar a coronarse como campeón de Muay Thai en Tailandia, pero además para ganarse el respeto y la admiración con el reconocimiento de los mismos tailandeses. Este legendario luchador holandés se consagró 8 veces campeón mundial de Muay Thai, pero claro, antes tuvo que recorrer un áspero camino repleto de peleas. Para llegar a su marca, debió de realizar 221 combates, de los cuales obtuvo 186 victorias, de las que 95 fueron por las vías del knockout. Ramón Dekkers se introdujo en el mundo de las artes marciales con apenas 12 años y fueron sus primeros pasos en la disciplina del judo. Ya desde el comienzo demostró muchísima habilidad para el aprendizaje de las técnicas. Aprendía rápido y es por ello que poco tiempo después amplió sus horizontes y comenzó a practicar boxeo. Sin embargo, la práctica del boxeo no llenaba sus expectativas. El joven Dekkers sentía que tenían sus piernas un par de volcanes a punto de hacer erupción y que él mismo quería desatar. Fue por ello que, motivado a expandir su arsenal técnico a la utilización de las piernas como armas, comenzó a dedicarse de lleno al entrenamiento del Muay Thai. El holandés habría dedicado sus estudios en la juventud al oficio de panadero. Es por eso que mientras crecían sus entrenamientos, fue la panadería la que le ayudó a paliar los gastos y sustentar sus necesidades del día a día. Meses más tarde, ya estaba inmerso de pleno en el mundo del Muay Thai, dejando a un lado por completo el oficio en el que se había educado. Dejaría la panadería para convertirse entonces en un luchador de tiempo completo. Tuvo la suerte de que su manager fue Clovis Deprez, que también representaba en ese momento a Rob Kaman, un gran campeón de esta disciplina. Entrenó mucho con él y ampliaron su nivel extraordinariamente, hasta el punto que, en Tailandia, los seguidores le conocían como el dúo de holandeses. A los 16 años
hizo su primer combate y ganó con un espectacular knockout contra un boxeador veterano ya. Solo pesaba por aquel entonces unos 55 kilos, pero su brutal golpeo ya hacía mella en sus rivales. Batalla tras batalla, se empezó a ganar el prestigio de luchador y de noqueador. Su golpeo era seco, rápido, fuerte, efectivo. A los 18 años de edad, sumó a su vitrina el primer título tras vencer el campeonato alemán MTBN en 1987. El impulso que necesitaba le llegó en el año 1988, cuando se proclamó campeón europeo de peso pluma NKBB en contra de Kevin Morris, al que derrotó en una decisión unánime. Combate tras combate, su récord estaba en un ascenso vertiginoso. La carrera del astro holandés subió de golpe varios peldaños hacia el estrellato en el año 1990 en París. Allí le quitó el título mundial de peso welter IMF a Nongki Pahuyuj, un nombre tan difícil de pronunciar como complicado de ganarle. Nongki Pahuyuj era tailandés y de los mejores. Por lo tanto, podríamos decir que fue un momento histórico en el que un europeo estaba dando lecciones de Muay Thai a los mismos creadores de este deporte. Obviamente que fue un momento histórico, ya que más tarde pelearon en Bangkok y perdió, y que se sucedieron muchas batallas en el país asiático en la que obtuvo todo tipo de resultados. Pero solo el coraje de enfrentarse en contra de todo rival que se le ponía delante en aquellas tierras, con la extrema presión que esto suponía, arrastró a la admiración de todo el mundo. Dekkers asombró en Tailandia. De hecho, una de las mejores rivalidades de la historia del Muay Thai es la que enfrentó en numerosas ocasiones en contra del reconocido o al temido peleador del Muay Thai, Coban. En el primer encuentro, el diamante fue noqueado por un gancho. En la revancha, el holandés le noqueó al tailandés de una forma brutal. En el tercer encuentro, el diamante perdió por una controvertida decisión. Pero claro, las cosas no podían quedar así. Dekkers no se podía permitir quedar en los registros de la historia como el que perdió por decisión en la última pelea. Fue por ello que se lanzó un cuarto desafío en el que ganó el combate para dejar así emparejado el asunto. Durante esa época fueron muchas las peleas que realizó y campeonatos del mundo en los que salió victorioso, incluidos en Tailandia. Ya corría el año 1996, cuando Dekkers se impuso a Hassan Khazrioui por decisión unánime en Ámsterdam, tras ganar el campeonato mundial de kickboxing en el peso welter. La energía y potencia que el holandés tenía en sus golpes, pese a medir 1,72 m y pesar en ese momento 72 kilos, no tenía precedentes. Pero claro, la extensa carrera, llena de crueles y despiadadas batallas, comenzaba ahora a pasarle factura. En el mundo de los combates, las lesiones no perdonan. Sin embargo, pese a muchas veces estar lesionado o apenas saliendo de una lesión, nunca rehuyó ni una sola pelea y luchó en contra de los mejores peleadores que competían en Tailandia. En Tailandia, con tailandeses y con sus reglas, donde la forma de puntuación variaba regularmente con respecto a la que se utiliza en Europa. Una vez le preguntaron si era difícil ganarle a un tailandés en Tailandia. Su respuesta fue categórica: es muy difícil ganar en Tailandia a no ser que noquees a tu oponente. Perder por puntos es muy normal allí y puede ser muy frustrante para un luchador. Su último combate en Muay Thai lo realizó frente a Morino do Florin en el año 2001. Rotterdam fue el escenario inmejorable para despedir a una leyenda de este deporte. La pelea terminó en el cuarto asalto con un knockout de Dekkers sobre su oponente. Rob Kamam, que siempre estuvo en su esquina, y el resto de su equipo, el Golden Glory, bajaron a hacerle honores. Aunque realmente los honores fueron otros y mucho más trascendentes para él.
con motivo del 85 aniversario del rey de Tailandia, el Diamante recibió un premio de la familia real del país asiático por su contribución al crecimiento del Muay Thai. Este es el mayor reconocimiento que puedo conseguir de lo que he logrado en este deporte, dijo en ese entonces. Además, fue nombrado embajador de todos los luchadores extranjeros en Tailandia. Realmente no necesitaba tiempo ya para demostrar nada. Ya lo habría logrado todo. Abrió las puertas de los europeos en el camino a la cuna del Muay Thai y dedicaba su vida ahora a la propagación de los deportes de combate. Ramón Dekkers se dedicaba a promover los deportes de contacto desde su retiro, en especial el Muay Thai y el kickboxing. Y estaba muy emocionado, ya que en esta nueva etapa de su vida profesional se sentía muy a gusto y estaba recibiendo muchísimas satisfacciones. Desde la cercanía, seguía involucrado en sus gimnasios y en la búsqueda de nuevos talentos del deporte. Era realmente un deportista y promotor incansable de los hábitos deportivos. Fue el 27 de febrero del año 2013. Se recordará como un día negro en la historia del Muay Thai. Dekkers, el Diamante, salió a dar una vuelta en bicicleta por su vereda natal en Holanda, cuando un repentino ataque al corazón hizo que se desplomara de su bicicleta, cayendo al pavimento. Nada más un toque de los ángeles de la muerte le propinaron el knockout que ningún mortal nunca hubiera logrado propinarle. Fue así como este repentino ataque al corazón acabó con la vida del joven de 43 años en Holanda. Solo quedó de él un recuerdo imborrable, una vida de batallas en contra de todas las adversidades, sus contundentes knockouts y un último tweet que escribiera antes de morir, en el cual decía: "Qué emocionante que se ve el futuro para el kickboxing de semana".